eh, la seguimos incorporando. Les damos la bienvenida hoy 29 de septiembre a este ciclo de reuniones agronómicas. Hoy vamos a comenzar con un tema que es muy actual y más aún por la época en la que estamos transitando, que está comenzando la temporada, que es la producción apícola. Hoy vamos a contar con las disertaciones de 4 de los profesionales del área de agronomía de la experimental de Rafaela, que están trabajando hace mucho tiempo en este tema y que forman parte del grupo de apicultura. En la primera de las reuniones vamos a tener dos reuniones, 2 charlas. En la primera, Emanuel Orellano, que es técnico en administración rural, y Julieta Merke, que es doctora en ciencias biológicas, nos van a estar presentando las pautas para el desarrollo y multiplicación de colmenas en primavera, justamente orientada esta charla a reforzar las pautas de manejo en el apiario para que los resultados sean los mejores durante el desarrollo y la multiplicación de estas colonias en la temporada que empieza. En la segunda charla, Agostina Jacobino, que es investigadora asistente de CONICET, y Adriana Pacini, que es becaria postdoctoral de CONICET, y también ambas forman parte de nuestro grupo de apicultura, trabajan aquí en el INTA con nosotros. Nos van a mostrar los resultados de un proyecto que se denomina Apiarios Centinelas. Nos van a dar un resumen de los objetivos y de los principales resultados de este proyecto que comenzó ya por el 2016 y aún lo llevan los chicos, están continuando en la actualidad. Y lo interesante de este proyecto, que es un proyecto de ciencia participativa, que tiene como objetivo generar información anual sobre las principales enfermedades de las colonias de abejas melíferas. Y esta participación, bueno, ya después las chicas nos van a contar, pero tiene que ver también mucho con los productores, ¿no? Les cuento cómo nos vamos a organizar. Vamos a separar las 2 charlas con un espacio en el medio para preguntas, así que bueno, los chicos, Emanuel y Juli, nos van a estar contando lo que tienen para decirnos durante unos 20-25 minutos y después vamos a abrir un espacio para consultas. En principio las vamos a ir haciendo por el chat a las preguntas, después si es necesario vamos a poder abrir los micrófonos de forma ordenada pidiendo la palabra en el chat. Y luego empiezan alrededor más o menos de las 9, van a comenzar Agostina y Adriana con su disertación y vamos a hacer lo mismo, unos 20-25 minutos y después las preguntas. Les vamos a pedir a todos que por favor silencien sus micrófonos y cualquier cosita que tengan para comentarnos lo hacemos por el chat. Emma, Juli, tienen la palabra, si quieren comenzamos. Bueno, buen día a todos. Espero que estén muy bien en sus casas o en sus lugares de trabajo, que nos escuchen claramente. Y bueno, la idea es dar un pantallazo muy rápido sobre algunas pautas que hay que reforzar en la primavera. Espero que la mayoría sean apicultores, porque es un poco el objetivo de esto, que compartamos con los productores. Por ahí vi algunos conocidos y amigos que están conectados también, colegas del rubro, así que gracias por participar. Bueno, vamos a arrancar con la presentación. Bien, arranquemos. Pautas para el desarrollo y multiplicación de colmenas en primavera. Como todos saben, al iniciar la primavera en nuestra región, es un momento oportuno para multiplicar nuestras colmenas, recuperar esa mortandad que tuvimos durante el invierno y en el mejor de los casos planificar un desarrollo de nuestra empresa apícola, de nuestro emprendimiento. Pero bueno, esto no se hace naturalmente, hay que tener en cuenta un par de pautas que nos van a permitir desarrollar mejores colmenas y lograr los mejores núcleos para la primavera. Antes que nada quisiera recordarles que todo lo que nosotros logremos ahora en la primavera es consecuencia de lo que hicimos en la invernada anterior. En el equipo siempre hablamos de que los resultados de la producción de miel y de la producción de núcleos son una consecuencia de haber invernado buenas colmenas, de haber invernado colmenas pobladas, saludables, bien nutridas. Y bueno, nosotros ahora lo que vamos a mostrar son un par de pautas que van a ayudar a corregir algunos errores que haya habido durante la invernada, o aprovechar las bondades que presenta el ambiente o las colmenas en nuestra zona.
Como ustedes saben, una buena invernada nos va a permitir trabajar sobre lo que es la población, la nutrición de las colmenas, haber tenido las colmenas bien curadas contra varroa y haber realizado una fecha adecuada de bajado a cámara. Esto nos permitirá lograr un desarrollo de cuerpos grasos en las abejas, tener una mayor expectativa de vida en las abejas. Esto nos ayuda a llegar a este momento del año con colmenas pobladas y nos va a permitir una rapidez en el arranque durante la primavera gracias a la buena población que van a tener esas colmenas. Bueno, ya entrando en tema de la primavera, las principales actividades que hay que tener en cuenta son el incentivo, la nutrición, la sanidad y la multiplicación. Son estos 3 puntos los que vamos a abordar durante el resto de la charla y los vamos a ir reforzando con conceptos y con actividades que todos tienen que ir prestándole atención. En el caso de la alimentación, ¿qué podemos decir? Vamos a recordar que las abejas tienen 2 alimentos fundamentales. De uno obtienen la energía y del otro obtienen la proteína. El néctar es la fuente de energía por naturaleza de las abejas. Nosotros lo que hacemos es reemplazar durante la invernada y durante la primavera con jarabe de azúcar. El jarabe de azúcar se aconseja que sea siempre en proporciones concentradas, 2 partes de azúcar y 1 de agua. ¿Por qué? Porque el elemento que utiliza la abeja para obtener la energía, para poder realizar los trabajos de la colmena, ventilación, calefacción de la colmena, vuelos de pecoreo, son los hidratos de carbono que se obtienen del azúcar. Toda esa agua en exceso que el productor incorpore a través del jarabe, la abeja va a tener que eliminarlo. Y eliminar esa agua se traduce en consumo de más energía. Por lo tanto, el primer punto que hay que reforzar es, el jarabe siempre tiene que ser un jarabe concentrado. Algunos productores tienen la idea de diluirlo un poco más para que alcance en las colmenas, pero eso no ayuda, al contrario, genera un problema, ya les digo. La abeja después tiene que consumir más energía para eliminar esa agua en exceso que tiene en la colmena. A modo de recuerdo, los néctares que las abejas obtienen de las flores van entre un 80 y un 14% de humedad. Y después, para almacenarlo como miel y poder consumirlo, las abejas lo llevan entre el 9 y el 13% de humedad. Así que imagínense que todo ese exceso de agua tiene que ser eliminado. Por lo tanto, recordemos, el jarabe que se utilice siempre tiene que ser un jarabe concentrado. En última instancia, si no hay suficiente jarabe, se reduce el volumen del jarabe, pero nunca hay que modificar la concentración. En cuanto a las proteínas, la fuente natural de proteína de las abejas es el polen. Nosotros los seres humanos podemos comer semillas, podemos comer carne, pero las abejas no. La proteína la obtienen exclusivamente del polen. Y hasta el momento todas las fuentes suplementarias o para reemplazar el polen que los laboratorios por ahí han ideado, se pueden utilizar pero en periodos muy cortos, no llegan a reemplazar al polen en su totalidad de nutrientes. Por lo tanto, durante la charla vamos a ir hablando que es fundamental que al momento de iniciar un incentivo para apurar el desarrollo de las colmenas en la primavera, tengamos en la mente la curva de floración de nuestra zona, o sea que conozcamos cuáles son las floraciones subsiguientes que están por llegar a la zona. Cuando hablo de floraciones que están por aparecer, estoy hablando de no más de 10 o 15 días, y no empezar a incentivar si estas floraciones no nos van a aportar polen. Es fundamental, porque si no lo que vamos a generar en la colmena es un desgaste de las abejas, porque se van a consumir las reservas corporales de las abejas. Cuando las abejas que pasaron la invernada desgasten las fuentes de grasa que tenían en su cuerpo, van a morir. Y toda la cría subsiguiente que van a hacer en la colmena va a tener una longevidad acotada, va a vivir muy poco tiempo por falta de proteína. En algún momento se puede reemplazar con algún suplemento proteico. Reemplazar está mal dicho, se puede ayudar a la colmena con un suplemento proteico, pero no más de 10 o 15 días, porque si lo hacemos por más tiempo, la colmena va a empezar a sufrir carencias. Y el apicultor lo va a empezar a notar con desabejado sucesivo, o va a empezar a ver que hay mucha cría en la colmena, pero la población de la colonia no aumenta, y esto se ve
está relacionado con que las abejas viven muy poco tiempo. Toda esa abeja joven que nace se va a ir muriendo. Bueno, y cuando hablamos de especies de pólenes y de calidad de pólenes, tenemos que hablar de que los pólenes útiles para el apicultor, para la apicultura, para que nuestras colmenas estén fuertes y bien nutridas, tenemos que hablar de pólenes con más del 20% de proteína cruda. Y aquí tenemos un pequeño resumen de algunas especies conocidas que nos pueden ofrecer más o menos de esa cantidad. Entre las especies con menos del 20% de proteína cruda tenemos los cardos, los arándanos, cítricos, maíz, girasol, el pino, el sauce. Especies con contenido de proteína cruda, bueno, las primeras son proteínas, son pólenes de muy baja calidad. Por lo tanto, si las floraciones que predominan son estas, vamos a tener que estar pensando en una suplementación. Por más que estén las floraciones, va a haber que aportar o polen natural traído de otras zonas, o las tortas de proteína para poder ayudar a la colmena. Ya con especies de contenido de proteína cruda entre el 20 y el 25%, si son abundantes las floraciones, la colmena puede desarrollarse sola sin ningún tipo de problema. En este caso estamos hablando de eucaliptus y de colza. Pero acá vamos a hacer una salvedad. El eucaliptus tiene una deficiencia en un aminoácido esencial. Por lo tanto, en el caso de haber floraciones de eucaliptus, por más que tengamos más del 20% de proteína cruda, vamos a tener que estar suplementando nuestras colmenas con proteínas, sobre todo arriba. Es muy común cuando los apicultores llevan las colmenas para hacer miel de eucaliptus, que cuando se abre la cámara de cría se encuentren mucha reserva de polen en la colmena. ¿Esto por qué? El comportamiento natural de la abeja es tratar de suplementar esa deficiencia de aminoácidos que hay en el polen por el volumen, pero eso nunca pasa, sobre todo cuando es una floración única. Ya si en la zona donde tenemos la producción aparecen otros tipos de floraciones, como por ejemplo en la costa del litoral nuestro, que aparecen junto a floraciones de monte, floraciones de plantas acuáticas, eso se ve reemplazado, se ve compensado con otro tipo de pólenes. Y las especies con más de 25% de proteína cruda son las mejores y son las que nos permiten el mejor desarrollo de la colonia. Aquí vamos a estar hablando de flor morada, de almendros, de tréboles y de peras. Estas floraciones con una suplementación de jarabe va a ser suficiente para que la colmena se desarrolle sola. Y acá les traigo para recordar, para que tengamos en cuenta una regla de Farrar. Farrar fue un investigador norteamericano que en 1944 dividió las colmenas en 4 tipos: colmenas chicas, medianas, medianas a grandes y colmenas grandes. Y él que encontró que una colmena chica produce miel a nivel de 1. Ahora, cuando esa colmena se lleva al doble de población, una colmena mediana, la producción de miel pasa a ser de 2,72. O sea, el incremento de producción de miel, cuando se incrementa la población, no es lineal, es exponencial. O sea, tenemos mayor producción de miel. Y esto se está marcado por la relación de pecoreadoras con respecto a las nodrizas. Ahora bien, lo que nosotros tenemos como objetivo son las colmenas grandes, tipo 1. Farrar descubrió que esas colmenas tipo 1, que tienen 4 veces más población que una colmena chica, estamos hablando de una colmena de 60.000 abejas, es una colmena con cámara completa, nos va a producir más de 6 veces de lo que produce una colmena chica. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero marcar con esto? El objetivo como apicultores es invernar y obtener la mayor cantidad de colmenas grandes al final de la invernada y primavera. Con ese tipo de colmenas vamos a lograr una muy buena producción de núcleos y no se va a ver afectada nuestra producción de miel en la temporada. Ahora bien, nosotros no somos Farrar, así que tenemos que simplificar la situación para poder leer lo que está pasando en nuestros apiarios. Entonces el INTA ideó o trabaja con una categorización un poco más sencilla. Nosotros trabajamos con una categorización de tipo 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué decimos? Las colmenas categoría 1 son esas colmenas objetivos, son las colmenas grandes que nos van a presentar entre 8 y 10 cuadros con abeja al final de la invernada. Las colmenas categoría 2
estamos hablando de esas colmenas medianas, que se encuentran entre 5 y 7 cuadros con abejas. Ese tipo de colmenas ya tiene una expectativa un poco más baja. A lo sumo la podemos lograr desarrollar, pero va a ser muy difícil sacarle un núcleo. Ahora, cuando hablamos de colmenas tipo 3, son esas las colmenas problemáticas y que quizás nos van a consumir la mayor parte de los recursos, cuando hablamos de jarabe y de suplementación, y a lo sumo las vamos a poder desarrollar para la producción de miel, pero es muy difícil sacarle material vivo. Por lo tanto, es esto lo que nosotros tenemos que monitorear durante este momento del año, quizás un mes antes, para saber qué tipo de colmenas van a estar disponibles para producir núcleos y así lograr una planificación un poco más exacta de lo que vamos a tener en la primavera. Cuando hablamos de desarrollo de las colmenas e incentivo, estamos hablando de simular una pequeña entrada de néctar en la colmena para activar toda esa maquinaria de feromonas dentro de la colonia y que la reina empiece a hacer postura de huevos, desarrollo del nido de cría, antes del periodo previsto. Lo normal se habla de que el apicultor pueda adelantar el desarrollo de las colmenas entre 15 y 20 días a lo que sería un desarrollo normal en nuestra zona de floración sin intervención del apicultor. Y la estrategia que se usa comúnmente es incorporar, darle a la colmena 1 litro de jarabe por semana durante unas 3 o 4 semanas. De esta manera se logra que se active todo el desarrollo del nido de cría y poder tener una colmena con población nueva y joven al momento de realizar la nucleada. Y acá recordamos lo que dije al principio. Esa incentivada, esa incorporación de jarabe en la colmena debe coincidir con una entrada de polen natural, que esa entrada de polen natural va a ser la fuente de proteína fundamental para el desarrollo de todas las larvas y la cría que nosotros necesitamos en la colonia. Y acá vamos con la foto, es el objetivo, llegar de esas colmenas que están menos desarrolladas, llevarlas a colmenas tipo 1, para poder realizar la multiplicación y la producción de núcleos. Y acá ya pasamos a la parte de multiplicación. Cuando hablamos de multiplicación, yo acá me apunté fundamentalmente a la producción de núcleos porque es lo más común en nuestra zona. Les voy a mencionar que existen otros métodos de multiplicación, además del nucleado, que son el paqueteado y son la división de colmenas. Ahora bien, el paqueteado necesita mucha experiencia y mucha disciplina para el desarrollo de los paquetes, tiene muchas ventajas en cuanto a sanidad y desarrollo, pero es un poco más complejo y necesita más experiencia de los apicultores al momento de desarrollarlo. Bien, volviendo a la multiplicación, ¿qué tipo de colmenas vamos a multiplicar? Las tipo 1. La tipo 1 es esa colmena que rebalsa de abejas, tiene los 10 cuadros de la cámara de cría cubiertos con abejas, y en algunos casos hasta ya le llegamos a poner una media alza sobre la cámara para que la población ocupe más espacio. ¿Cuántos cuadros de cría debe tener esa colmena? Nosotros hablamos de que debe tener entre 6 y 8 cuadros de cría cerrada a punto de nacer. Estamos hablando de colmenas fuertes. ¿Por qué estamos apuntando a esta cantidad de cría? Porque esa colmena a la que se le va a retirar un núcleo, que se le va a sacar cría y población para producir un núcleo, va a sufrir un retraso, se va a reducir en su población evidentemente. Pero con una población como la que estamos marcando y esa cantidad de cría, esa población a los 15 días se recupera. La colmena es fundamental que esté libre de enfermedades. Cuando hablamos de enfermedades, se las voy a nombrar ahora, después les voy a mostrar unas fotos. Estamos hablando de varroa, estamos hablando de cría yesificada, loca europea y loca americana. Si alguna de estas 4 enfermedades, que son las más comunes para la región, aparecen en la colonia, esa colonia inmediatamente se descarta, porque esas enfermedades las vamos a estar desparramando o llevando junto con los núcleos. De vuelta, fundamental para la primavera tener garantizada una fuente de polen. Si no existe naturalmente, se puede suplementar por un periodo corto de tiempo. Pero si no existe la fuente de polen, es muy difícil lograr una eficacia en la producción de núcleos. Y además, algo que muy pocas veces se tiene en cuenta, es contar con una abundancia de zánganos.
les cuento a los que son de otras regiones que en nuestra zona lo más común es producir núcleos con celdas reales, que es el capullo de la reina a punto de nacer. El productor de material vivo te lo vende con 2 días de anticipación o un día antes de que nazca, se compran los capullos y se injerta uno por cada núcleo. Ahora bien, esas reinas que vienen sin fecundar necesitan de disponibilidad de zánganos. Los libros hablan de aproximadamente 17 zánganos por reina, o sea que nosotros no vamos a contar los zánganos que hay dando vuelta en el apiario, pero tenemos que ver abundancia de zángano en los panales, en los marcos de las colmenas. Y la abundancia de zángano, de nuevo, va a estar asociada a la abundancia de alimento, a la abundancia de polen y a la población de esas colonias, porque solamente las colonias fuertes son aquellas capaces de alimentar y mantener a la población de zánganos en el apiario. Este punto lo tenemos que tener en cuenta para identificar el lugar de asentamiento de los núcleos. A donde vayan a parar nuestros núcleos tiene que haber una cantidad de zángano suficiente como para fecundar a nuestras reinas. Y la forma de identificar esto es cuando hay floraciones abundantes. Por eso es muy común a veces el error de multiplicar demasiado temprano, y en ese caso nos encontramos con los problemas de eficacia de la fecundación de nuestras reinas. Bueno, acá les muestro Varroa. Varroa se identifica, es un ácaro que se posa sobre la abeja, se desarrolla dentro de las celdas de la cría, y lo que hace fundamentalmente nos baja la longevidad de nuestras abejas. Consume lo que son tejidos y cuerpos grasos de las abejas y nos afecta la población de abejas. Cría yesificada es una enfermedad que se produce por hongos, es muy común durante la primavera, sobre todo cuando tenemos genética de abejas que son con un comportamiento higiénico bajo. ¿Por qué? Durante la primavera y sobre todo cuando el apicultor desarrolla las colmenas, la reina comienza a hacer mucha postura. Ahora bien, si venimos con temperaturas agradables, ese desarrollo del nido de cría se lleva sin problema. Ahora, durante la primavera es muy común que aparezcan heladas o días fríos. Si la colonia comienza a demandar mucha temperatura para poder mantener esa cría viva, es muy común que las larvas de los bordes del nido de cría comiencen a morirse. Si la colonia no tiene un comportamiento higiénico alto y esas larvas empiezan a morir y descomponer, esto ayuda a que aparezcan este tipo de enfermedades como la cría yesificada. De vuelta, es consecuencia de no tener colmenas fuertes. La segunda enfermedad es loca europea, que lo que el apicultor va a observar son larvas que se van poniendo amarillentas en las celdas de los cuadros, se van secando y se van pegando en el fondo o en los laterales. La prueba para diferenciar esta enfermedad de la que sigue, que es loca americana, la práctica que se hace en el campo es introducir un palillo sobre la larva que está muerta, remover y observar si se produce un chicle como el que vamos a ver acá. Si se produce este tipo de chicles, vamos a estar hablando de loca americana. Si la larva se desarma y se rompe, vamos a estar hablando de loca europea. Es muy común en la loca americana también encontrar mucho olor a podrido y muchísima cantidad de larvas infectadas. Con esta última enfermedad el consejo es, si llegamos a encontrar este diagnóstico en nuestras colmenas, el consejo sincero es eliminarla del apiario. Porque es una enfermedad que se produce a través de una bacteria, y nosotros a esa bacteria la vamos a estar llevando con la palanca, con el ahumador, los guantes. Así que es muy contagiosa, hay que eliminarla de nuestros apiarios. La forma de eliminarla, aunque parezca cruel, es por la tarde-noche, cuando baja el sol, se tapa la piquera de la colonia, se la lleva a un apiario, a un lugar alejado del apiario, se hace un pozo, se prende fuego la colmena, se quema todo, y después se tapa, para que otras colonias no vayan a pisar los restos de miel o de polen que hayan quedado en ese lugar, porque desgraciadamente las esporas que transmiten esta enfermedad son muy resistentes y pueden contagiar aunque la colmena esté destruida. Bien, hablamos de que vamos a utilizar colmenas tipo 1. ¿Cuáles son las colmenas tipo 1? La que ustedes ven en la foto. Esa colmena que cubre todos los cuadros de la cámara de cría. Esa colmena nos va a permitir varias cosas. Primero, tener abejas fuertes, bien alimentadas. Una colmena de este tamaño
tiene una mayor cantidad de radio de pecoreo y mayor cantidad de pecoreadoras disponibles para alimentar toda esa cría que van a hacer. La multiplicación se hace cuando estas colmenas tienen entre 6 y 8 cuadros de cría. Esto además nos garantizó que toda la población ya se reemplazó. Para llegar a 6 u 8 cuadros de cría hubo muchos nacimientos previos de abejas. La colmena, al momento de realizar la multiplicación, tiene que tener una gran proporción de abejas nodrizas en la primavera. Esta gran proporción de abejas nodrizas nos va a facilitar tener abeja joven para el desarrollo de ese núcleo, y además nos va a mejorar la aceptación en el caso de que utilicemos reinas fecundadas, que sería el ideal para la multiplicación. La reina fecundada, imagínense que a los 5 días de que nosotros la introdujimos en el núcleo o en la colmena, comienza a hacer postura. A diferencia de la celda, que la celda va a nacer a las 48 horas y después necesita entre 9 y 12 días más para culminar la fecundación y recién ahí va a hacer postura. Pero bueno, este es el tipo de colmena del que estamos hablando para realizar la multiplicación. Y la multiplicación básicamente consiste en abrir la colmena, inspeccionar cuadro por cuadro, ya tiene que estar garantizado que estas colmenas están sanas, y se identifica la reina. La reina se la separa para que vuelva a su colmena original, y el resto de los cuadros de cría se los retira de la cámara. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a armar un núcleo y se van a seleccionar sobre estos cuadros de cría. Cría que esté operculada, a punto de nacer. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que esta cría nazca inmediatamente a los pocos días y esa abeja joven sea la que termine de darle el desarrollo al núcleo. Se van a armar los núcleos con 2 cuadros de cría, un alimentador y un cuadro de cera estampada. Ahora bien, además de la abeja que va pegada en el cuadro, como se ve en la foto, yo aconsejo que se sacudan 2 cuadros más de abeja dentro del núcleo. Esto es para darle una población suficientemente abundante como para alimentar el resto de la cría que está dentro, mantener una temperatura estable y además para atender la reina y que puedan desarrollar el nido de cría después de la futura colmena. Acá en la foto se ve el nuclero. El nuclero no es otra cosa más que una cámara de cría, pero pequeña, de solo 4 marcos. Es mucho más cerrado, tiene una abertura de salida de vuelo mucho más chica y permite mayor protección para la colmena y más comodidad para el traslado del material del apicultor. Y acá tenemos la reina que se puede utilizar para la producción de núcleos. Les recuerdo, si se utilizan reinas fecundadas, el éxito va a ser mayor. Si se utilizan celdas reales, baja un poco la eficacia. Estamos hablando de una eficacia de un 80% de núcleos. Ya cuando hablamos de reinas fecundadas, estamos hablando de eficacias de arriba del 95%. Estas son las celdas reales, son los capullos que se introducen a la colmena 48 horas posteriores a haber realizado el núcleo. Y acá les marqué esta foto porque yo aconsejo que la celda siempre vaya en esa posición. En el centro del cuadro de cría es donde se aprieta y se pega la cera. ¿Por qué el centro del cuadro de cría? Porque si por alguna casualidad nosotros fallamos en el abastecimiento de abejas o esa colmena ese núcleo quedó un poco desabejado, el centro del cuadro de cría es donde se va a mantener la temperatura más estable. Y las últimas 48 horas o 24 horas previo a que nazca esa futura reina, necesita tener temperatura para poder nacer con todo su desarrollo completo. Si tenemos un error para identificar que que sucedió un enfriamiento de la celda, es muy común que una vez que vamos a inspeccionar los nacimientos encontremos reinas que nacen sin alas, y nacen sin alas fundamentalmente. Eso es porque en la última etapa del desarrollo de la reina, dentro del capullo, se produce el desarrollo de las alas. Bueno, y acá le dejo un detalle de los pasos que hay que seguir para la producción del núcleo. Tapar la piquera del nuclero, esto es fundamental porque esa abeja que nosotros introdujimos en el nuclero no tiene que escaparse. Se busca la reina, se la aísla, se eligen los cuadros de cría. Se puede utilizar un cuadro de miel, siempre y cuando nuestras colmenas estén sanas y no tengamos enfermedades. Se coloca en la colmena de la que se retiraron los cuadros de cría o cuadros de miel, se colocan cuadros de cera estampada.
ahí ya estamos matando 2 pájaros de un tiro porque estamos aprovechando para el reemplazo de cuadros de ese año de esa colmena. Recuerden que se aconseja recambiar el 30% de los cuadros de la cámara de cría para tener para tener una colmena más saludable y tener cuadros nuevos en la cámara. El nucleero armado se aconseja que se traslade a 1,5 kilómetros como mínimo del lugar de origen. Esto es porque lo que se quiere evitar es que aquella abeja pecoreadora que nosotros metimos en el nucleero no vuelva a su colmena original. Se habla de que el radio de vuelo de la colonia es de 1,5 kilómetros de la redonda. Si nosotros nos movemos un poco más allá, las abejas no van a identificar el lugar para retornar a su colmena original. Debe quedar huérfana 48 horas aproximadamente. Al día 12 deberá injertar la reina o la celda, y a los 5 días se verifican los nacimientos o liberación de la reina en el caso de que se utilice reina fecundada. Y a los 15 días que se verifica fecundación con la celda, y en el caso de la reina fecundada ya se puede estar hablando de pasarlo a cámara de cría para que su desarrollo continúe en la cámara. Por último, en la presentación les pongo una foto. Esta foto muestra núcleos distribuidos entre árboles. Es un lugar de asentamiento de núcleos para fecundación. Cuando nosotros hacemos núcleos con celdas reales, se aconsejan que sean lugares con este tipo de características, sombreados, para que no se fusionen, no se fundan los núcleos, porque el exceso de calor los puede fundir. Recuerden que es una colmena muy pequeña y a veces no tiene suficiente población como para refrigerar en caso de que haga demasiado calor. O sea que la sombra ayuda, y además los árboles ayudan para las reinas cuando salen a fecundarse. Imagínense que si nosotros hacemos una fila recta de núcleos uno junto al otro, es muy probable que la mayoría de esas reinas que salen a fecundarse, una vez que maduraron, se metan en los núcleos de los extremos y en el centro tengamos mucha falla de los núcleos. Así que recuerden, los núcleos de fecundación nunca en línea recta, siempre distribuidos en zigzag, y lo aconsejable es que haya sombra y árboles para que sirvan de guía de esos núcleos, a esas reinas. Siguiendo con el tema de las reinas, se aconseja incorporar siempre genética de calidad. Cuando hablamos de genética de calidad, el proveedor de la reina fecundada o de la celda real, en el caso de la celda real no es un poco más obvio, pero de la reina fecundada, tienen que ser reinas jóvenes. Recuerden que a partir del 2.º año de producción de huevos, la reina decae en su producción, y eso nos va a afectar mucho nuestra calidad de colmena. Se aconseja que se utilicen abejas mansas sobre todo para que facilite el trabajo del apicultor y para que no tengamos problemas con los vecinos, que sean abejas con una gran prolificidad, esto es que pongan mucha cantidad de huevos, que haya un alto comportamiento higiénico en las madres. Esto nos va a garantizar evitar estas enfermedades que les nombré al principio, que son loca europea, cría yesificada, y en menor medida que aparezca la loca americana. Y por último, lo que todo apicultor busca, que sean abejas con una alta productividad. Por último, porque la primavera y la producción de núcleos se asocian también a cuando agregamos la primer media alza. Mi consejo es que una vez que sepamos que va a venir una floración importante y nuestra colmena ya haya cubierto entre 8 o 9 cuadros con abejas, la media alza tiene que estar arriba de la colonia. ¿Por qué? Porque es muy probable que en cualquier momento aparezca la floración, y si el apicultor llega tarde con el agregado de la media alza, va a aparecer un comportamiento muy común en las colmenas, que es la enjambrazón. Más allá de que sean abejas con una genética elaborada que impide que se enjambren las colmenas, si el apicultor llega tarde con el agregado de la media alza en primavera, las colmenas se enjambran. Por lo tanto, no hay que esperar a que la colmena rebalse para agregar la media alza. Cuando la colmena ya tiene 8 o 9 cuadros con abeja cubiertos, se puede ir agregando la media alza. Y acá les marco un par de fotos para que vean lo que pasa cuando se agrega tarde la media alza. La primera colmena tiene media alza, la segunda no, esa colmena ya se está por fugar, se está por enjambrar. En este caso estamos en una colonia en plena floración, y es común encontrar este tipo de comportamiento.
Las dos colmenas de los laterales no tienen barba de abeja y la del centro presenta una barba bastante pronunciada. Este comportamiento es común también para ventilar la colmena, pero cuando nosotros encontramos esto en las colmenas, en el apiario, es porque en este lugar está faltando espacio dentro de la cámara. Otra cosa que solemos encontrar son estos panales falsos. Cuando la colmena se desarrolla mucho más rápido de lo que nosotros vamos a visitarla, es muy probable que estemos incentivando la enjambrazón de la colmena y además estamos perdiendo producción. Imagínense que para producir ese semejante panal de cera, la abeja toda la miel y el polen y el néctar que tuvo que colectar en el campo. Lo podríamos tener en las unidades. Bueno, yo termino acá y les dejo a Julieta con esta otra parte de la charla. Emma, ¿dejás de compartir tu pantalla? Así la Sí, habilitamos. sí. Eso, Juli. Gracias, Emma. Después que termine Juli, pasamos a las preguntas. ¿Me escuchan? Sí, Juli, perfecto. Bueno, continuando con la charla de pautas de manejo en primavera de las colmenas, como les dijo Emanuel, más allá de cómo nosotros preparamos a nuestra colmena, en la cuestión sanitaria, en la cuestión de cantidad de abejas y demás, es fundamental tener en cuenta lo que nos ofrece el ambiente. Como les decía Emanuel, la calidad y la cantidad de polen que se les ofrece en esta época del año a las colmenas va a ser fundamental para su desarrollo y para su posterior producción. Así que nos pareció interesante abordar, aunque sea brevemente, el tema de lo que es la importancia de la biodiversidad y en especial de la biodiversidad de flores que debe haber en el ambiente, para que nosotros podamos programar todas las actividades de las que nos habló Emanuel. En principio, nosotros estamos, todos lo sabrán, nosotros estamos acá en la zona centro-oeste de la provincia de Santa Fe. Es una zona bastante agrícola, donde hay bastante predominio de la actividad de agricultura. Y bueno, todos sabemos que en esos ambientes la actividad apícola por ahí no tiene los suficientes recursos como para desarrollar al máximo su potencial. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es generar opciones de manejo, ¿sí?, para aumentar los recursos de flores que haya en el ambiente, ¿sí? Como mencionó Emanuel, es fundamental en esta época que las abejas tengan gran cantidad de polen y gran cantidad de néctar. Y de esa forma van a producir mejor y vamos a tener colmenas más sanas. En estos ambientes que yo les comentaba, donde hay mucho predominio de agricultura, un poco hay un problema en este tema de que hay por ahí disminuye bastante la disminución, la presencia de flores en el ambiente. Entonces nosotros debemos conocer, ¿sí?, aquellas especies que nosotros tenemos que conservar porque son importantes desde el punto de vista apícola o les sirven de sustento a nuestras abejas. Como les comenté, un problema quizás es que casi el 66% de las especies que utilizan las abejas, ¿sí?, de las cuales obtienen néctar y polen, son consideradas malezas en el área, digamos, donde estamos nosotros, y esto por ahí genera una desventaja, ya que disminuye su oferta en el campo, justamente porque los agricultores y demás lo ven como una maleza y tienden a querer eliminar esas floraciones. Pero sin embargo, existen alternativas, ¿sí?, como para que puedan convivir ambas actividades y aprovechar al máximo las floraciones que puede estar aportando también la agricultura, ¿sí?, o la ganadería.
Una opción que nosotros proponemos es mantener especies de crecimiento espontáneo, aquellas especies que son consideradas malezas o que nosotros le decimos esas flores silvestres. Si bien el agricultor obviamente no va a dejar que su campo se llene con estas especies, pero sí dejar espacios acotados, que pueden ser el borde del lote, o algún lugar donde haya un bajo, o bordes de caminos rurales, o el borde de una vía, que deje que ahí, digamos, se desarrollen y proliferen estas especies que van a ser útiles para las abejas y que realmente van a ser un gran apoyo para el productor apícola. Y no le van a causar, digamos, molestias al agricultor. Otra alternativa puede ser no dejar que vengan esas espontáneas, pero se puede implantar o sembrar especies de interés apícolas. Ahí en las fotos nosotros podemos ver, bueno, el Trifolium repens o trébol blanco, que es una especie muy asociada a lo que es los tambos, la lechería, ¿sí? Estas floraciones ofrecen una muy buena oferta para la apicultura, incluso hay mieles de praderas que tienen gran proporción de contenido de esta especie. Después hay otro cultivo que es bastante nuevo en la zona, pero que se está considerando, incluso muchos agricultores lo toman como un cultivo de servicio o un cultivo cobertura, que es la vicia villosa, que también ofrece floraciones oportunas para las abejas y son muy visitadas, ¿sí? Estas floraciones. Y otro cultivo que se puede implantar también es la colza. Digamos, son especies que a su vez son cultivadas, que se pueden sembrar, ofrecen recursos para las abejas y también se pueden incorporar dentro de las rotaciones agrícolas, ¿sí? Como les mencioné al principio, nosotros tenemos dos opciones, en principio estamos estudiando dos opciones como para incrementar la oferta floral en el ambiente. Una era justamente dejar que venga la flora espontánea, pero para eso nosotros tenemos que ver qué floración espontánea nos sirve, ¿sí? Si realmente todas les son útiles para las abejas. En este sentido, nosotros ya hace un tiempo, con la Facultad de Humanidades y Ciencias, y en forma conjunta hicimos un relevamiento de todas las especies de crecimiento espontáneos, especies herbáceas con floración, que estaban disponibles en las banquinas, como para saber, digamos, si esas floraciones de los bordes de los campos y las banquinas son realmente, digamos, provechosas para la apicultura o para las abejas, ¿sí? Entonces ese fue nuestro primer objetivo, identificar y conocer esas especies que están creciendo de manera espontánea. Bueno, no solamente sabemos que esas especies sirven para las abejas, sino que además sirven de sustento para un montón de otros insectos benéficos, como los enemigos naturales o los enemigos de las plagas agrícolas, ¿sí? Y otros polinizadores, además de las abejas melíferas. En ese trabajo, nosotros lo que encontramos es que en las banquinas de la provincia había 40 especies vegetales, ¿sí? Que pertenecían a 11 familias. De esas especies, las familias de las brasicáceas, para que ustedes se ubiquen, son las mostacillas, ¿sí? Esas flores amarillas que solemos ver ahora, las voragináceas, como la flor morada, fabáceas, digamos, o las leguminosas, fueron las más visitadas por apis melíferas y estuvieron presentes, ¿sí? Y también que no solamente estaban presentes, sino que presentaban una cobertura, ¿sí? Una abundancia de entre el 25 y 75%. En general, las abejas melíferas suelen visitar las floraciones más abundantes, ¿sí? Independientemente de las especie que sea. Le interesa más la cantidad, ¿sí? El 20% de esas especies que nosotros relevamos, de esas 40 especies, fueron visitadas efectivamente por las abejas melíferas y contribuyeron para su sostén. Acá podemos ver dentro de las brasicáceas, el Rapistrum pugosum, es esta especie amarilla que aparece mucho. Después también tenemos las malváceas. A su vez las malváceas no solamente atraen abejas melíferas, sino que atraen a otro tipo de abejas solitarias que son importantes también para la polinización. O sea que estas serían dos especies que tampoco tienen hábitos tan invasivos o no son tan problemáticas, que se podrían ser factibles de conservar
en los bordes de cultivos, en los caminos o en las banquinas. Dentro del mismo relevamiento, seguimos, bueno, obviamente la más visitada, como les comenté, por las abejas, y disponible en las banquinas. Acá vemos una foto con el alambrado del campo, y esta es la banquina adyacente, Rapistrum rugosum, que fue muy visitada no solamente por las abejas, sino por otros insectos benéficos. La flor morada, ¿sí? El cardo también surgió, si bien acá es bastante, una maleza, se considera una maleza bastante agresiva porque invade mucho, pero si en algún lugar es factible de conservarlo, también sirve para las abejas. Después la chicoria o Cicoria diminutivus, es una especie que surgió, que aparece en banquinas y es visitada por las abejas, y en pequeña cantidad por ahí también aparece el Trifolium repens, que puede ser, digamos que aparece también en forma espontánea, no solamente que aparece sembrado, sino que también se lo puede encontrar de manera espontánea. Y estas fueron las especies, digamos, que más vimos en las banquinas y que fueron utilizadas como recurso para las abejas melíferas. También dentro de lo que son los lotes, los campos que nosotros tenemos disponibles en la zona, también hicimos relevamientos de lo que podemos llegar. Si nosotros decidimos dejar algún lugar para que vengan las flores espontáneas, a ver qué surge, ¿no? En este caso, es muy frecuente que empiece a haber Somphus oleraceus, que es la cerraja, esta flor amarilla, que es un recurso para la abeja, la verbena, ¿sí? Hipocaeris, que es esta flor amarilla similar a Somphus o al diente de león, y Raphanus sativus, que es el nabo forrajero, ¿sí? Esas fueron las especies que en principio aparecieron en los bordes y que pueden ser sustento para las abejas, y acá les quería mostrar que no solamente fueron visitados por apis, sino que hay un montón de otros enemigos naturales, como sílfidos, coccinélidos, que son, digamos, controladores de plagas, que también utilizan los recursos de estas floraciones. O sea que además, dejando estas floraciones en los bordes o en algún lugar, no solo contribuimos a la actividad apícola con el sustento de las abejas, sino que también estamos, digamos, haciendo que haya la presencia de otros enemigos naturales que pueden ser enemigos de las plagas agrícolas. Estas son otras especies que es muy común encontrar. Acá tenemos una mezcla también de la flor morada con Rapistrum, ¿sí? Que suele aparecer en las banquinas. Después tenemos Artemis cotula, que es la manzanilla cimarrón, que suele aparecer también en los bordes y es factible de conservar, ¿sí? Y toda la cuestión que tiene que ver con las plantas que le decimos nosotros chilcas, ¿sí? O Vatorium. Estas son plantas que son muy atrayentes, no solamente para las abejas, sino para otros insectos. Otra cuestión no menos importante es no solamente preparar digamos, el ambiente, o tener además de preparar nuestra colmena, de saber que viene la producción y demás, tener en cuenta las floraciones que tenemos, conocer esas floraciones, tratar de incrementar esas floraciones en los campos, es tener en cuenta estas cuestiones que generalmente nosotros, el apicultor tiene sus colmenas en algún campo agrícola, y en algún momento se va a enfrentar o va a tener el problema de que el agricultor tiene que hacer algún tipo de aplicación. Y bueno, yo les puse, es un folleto que hicimos algunos años, hace unos pocos años atrás, por una cuestión justamente de eso, de difundir lo que nosotros podemos hacer para convivir con esto. Si bien la idea es que reducir al mínimo, o directamente que no se hagan aplicaciones, pero sabemos que esto es un poco idílico en este momento, si bien vamos a ver si en algún momento, no sabemos cuándo, pero que se pueda lograr, pero bueno, mientras tanto, tratar de poder tomar medidas o reducir, digamos, lo que tiene que ver los riesgos que nosotros tenemos o que tienen los apicultores cuando se aplican agroquímicos. En este folleto principalmente se toman algunas cuestiones para tener en cuenta, me parece importante refrescarlas.
Obviamente que si podemos reducir al mínimo la cantidad de aplicación, eso sería muy bueno, o sea, hacer monitoreos para no hacer aplicaciones innecesarias, y si se tiene que aplicar algo, no hacerlo en las horas picos, donde nosotros decimos donde la abeja está en su mayor presencia en el campo, están todas las pecoreadoras buscando recursos, sino no hacerlo entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, hacerlo en horarios fuera de ese rango. Tampoco cuando hay mucho sol, ¿sí? O mucha temperatura, o con vientos fuertes. Tomar todos los recaudos en cuanto a los equipos a utilizar, y lo más importante es, por ejemplo, dar aviso al productor que tiene sus colmenas en el campo, ¿sí? Como para que él pueda tomar alguna medida o saberlo, ¿sí? Y obviamente conservar espacios con vegetación natural, para asegurar la presencia de floraciones, ¿sí? Que es justa, sí, obviamente, si nosotros estamos conservando algún lugar con flora espontánea, en esos lugares obviamente no se van a no hacer ningún tipo de aplicación, y le van a servir como un sustento realmente a nuestras abejas. Este folleto, después, si quieren, les podemos pasar el link, está en la página de INTA, se puede descargar, ustedes lo pueden difundir, o si les sirve en algún momento. Yo simplemente le quería refrescar que está esta información disponible. Bueno, y vamos ya a ir terminando con esta presentación para darle lugar a las preguntas, ¿sí? Y después a la otra presentación que tenemos programadas para este encuentro. Bueno, les agradecemos mucho a Emanuel y a Julieta, la verdad que un montón de cuestiones prácticas que me parece que justo estamos... ¿Hay alguna pregunta? Sí, ya Juli, ya las vamos a ir leyendo. Les queremos agradecer, como les decía, a todos ustedes por estar tan atentos y estar presentes con nosotros todavía. Vamos a pasar algunas preguntas que tenemos. Primero, para Emanuel, si bien algo comentaste sobre la sombra, Andrés nos pregunta cuál es la temperatura ambiente adecuada para que la reina tenga una buena fecundación. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bien. La bibliografía habla de que a partir de los 20 grados centígrados, la reina realiza la fecundación sin inconvenientes. Así que yo pondría ese parámetro como mínimo, como para tener las condiciones adecuadas para una buena fecundación de la reina. ¿Y como máximo, Emma? Máximo no tengo idea. Estamos, Pero bueno, nosotros tratamos siempre de realizar la fecundación y los núcleos durante la primavera, así que el tema de la temperatura y de la sombra es fundamentalmente para que no se fundan los núcleos, para que no se muera la cría dentro de los nucleares. Pero con esas temperaturas, a partir de los 20 grados, se pueden fecundar sin problema las reinas. Perfecto, gracias Emma. Después nos pregunta Jorge Cázares si hay algún libro de flora apícola para nuestra región. Jorge es de Santa Fe, creo, así que supongo que nuestra región debe ser la misma que la nuestra. Vera, repetime la pregunta porque no te escuché. Si hay, poné tu micrófono, estás muteada, Juli. Quisiera saber si hay algún libro de flora apícola para nuestra región. A ver, disculpame. En realidad, no sé si libros, pero sí hay muchos trabajos, ¿sí? Artículos científicos hechos por facultades, por nosotros, donde aparecen listados de floraciones, ¿sí? Para lo que es nuestra zona, que estamos acá en la zona centro-oeste de la provincia de Santa Fe. También existen muchos artículos para lo que es la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Artículos científicos que son de libre acceso y están en castellano, y también tienen bastante, presentan listados de flora apícola. Podríamos, Juli, te propongo... Si le interesa, que puede dejar un contacto y yo no tengo problemas en mandarle o decirle dónde puede verlos. Les podemos proponer, como este video, esta charla de hoy va a estar grabada y va a estar disponible en el YouTube de Experimental, podemos proponerles que después, junto al video, les pasemos algunos links, si les parece, sobre esta información. Perfecto. Ok. Después otra pregunta también para vos, Julieta.
Sí. Andrés Calvi nos pregunta si encontraron dentro de las especies a las que hacías referencia a Trixis praetans. Desde la Facultad de Esperanza la recomiendan como una fuente de polen invernal de excelente calidad. Sí, nosotros, bueno, en este relevamiento no la hemos visto, pero sí, lo que pasa que generalmente también esto es un trabajo, si bien nosotros lo hicimos durante 3 temporadas consecutivas, suele haber digamos, hay diversa variedad de composición, ¿sí? En la flora espontánea de un año y del otro, ¿sí? De acuerdo a las condiciones que se dan y demás. Estas fueron, digamos, las más abundantes, lo que no quita que yo puse las más, porque eran muy abundantes y estaban disponibles, ¿sí? Pero hemos relevado un montón de otras especies que aparecieron puntualmente, que vimos que la visitaban las abejas, pero al no tener la abundancia suficiente no las incorporé en la presentación. Pero hay muchas otras especies que nosotros relevamos y que son interesantes, ¿sí? Incluso quizás pensamos en algún futuro que alguna de estas especies se pueda, digamos, mejorar y poder en algún momento llegar a cultivarlas y producir semillas, ¿sí? Porque son buenas para la apicultura. Sí, también aparte la necesidad de las abejas y de todos los polinizadores como insectos, digamos, que necesitamos para todos. Así que creo que es importante la parte de Julieta en esta disertación, sobre todo para promover que haya floración disponible para estos insectos, ¿no? Claro, y que hay varias alternativas que nosotros podemos adoptar, ¿sí? Para incrementar esta biodiversidad. Y bueno, justamente más allá de las especies que nosotros podamos sembrar o cultivar, que las espontáneas son muy importantes, pero por ahí también, es verdad, uno dice, dejo un lugar con espontáneas y no necesariamente van a surgir el primer año o el primer momento las especies que nosotros queremos realmente, que son aquellas que no son tan agresivas, que no se dispersan tan fácilmente, que tienen floraciones que no solamente les sirven para las abejas, sino para otros insectos benéficos. Pero bueno, la idea es tratar de, justamente estamos haciendo estos estudios para conocerlas, promoverlas, y si en algún momento podemos empezar a multiplicarlas y hacerlas, digamos, como para que nosotros manejar también las poblaciones de esas especies en nuestros campos. Ok, gracias, Juli. Y bueno, vamos a hacer la última pregunta de este bloque. Después, si queda alguna otra, no hay problema en hacerla al final de la otra disertación. Juan Pico le pregunta a Emanuel, considerando este año el retraso de las lluvias y su consecuencia en la floración, ¿cómo manejar las colmenas que se venían estimulando? ¿Se continúa estimulando hasta que lleguen las flores o qué hacer? Hola Juan. Bueno, mira, te aconsejo que observes un poco el ambiente. Habría que ver en qué zona te encontrás vos. En mi caso particular hay lugares donde hay apiarios que ya se produjo la multiplicación, ya se hicieron los núcleos, porque en este caso particular hay floraciones de colza, por cultivos de colza que permitieron esta situación. Ya se incentivaron, se multiplicaron, y ahora se va a mantener con una jarabeada, con jarabe esas colmenas hasta que llegue el flujo de néctar. Después tenemos otras zonas, que por ejemplo son las zonas de montes y bajos con los chañares, que este año por fortuna florecieron, y en esas zonas permitió con muy poco jarabe un desarrollo rápido de las colonias, y en algunos casos estamos hablando de productores que ya tienen miel acumulada en las cámaras. El aporte que es fundamental durante la primavera es el polen. El néctar nosotros lo podemos reemplazar con el jarabe, así que no habría problema de que vos sigas jarabeando para mantener esas colmenas fuertes. Lo que tenés que observar es que haya entrada de polen. Yo por lo que estuve observando en la zona, en nuestra zona particularmente, Departamento Castellano, San Cristóbal y Garay, que son los lugares por donde yo circulo, hay buen aporte de polen. Ya estamos viendo floraciones de flor morada, algunos nabos de vuelta a chanear, hay zonas donde algunos saibos están empezando a florecer, y bueno, eso nos aporta el polen suficiente como para que el desarrollo de la colmena continúe y podamos mantener la población. Así que la respuesta en concreto es sí. Si vos no ves una entrada de néctar abundante, vas a tener que seguir jarabeando. El polen yo creo que ya está en el ambiente y lo vamos a seguir teniendo. A pesar de la sequía, las especies están adaptadas a estos ambientes.
Bueno, Hago, si me das un minutito más, apareció otra pregunta que tiene que ver con lo que estamos hablando. Andrés Calvi pregunta si evaluaron, Juli, esta es para vos, si evaluaron la posibilidad de la siembra de bajos salinosódicos con Melilotus. Nos comenta que es interesante pensar en aprovecharlo para el pastoreo animal, la apicultura y la producción de semillas. Sí, justamente, digamos, nosotros no, desde la apicultura, pero acá tenemos un grupo en agronomía justamente que estuvo trabajando con este tema del Melilotus, ¿sí? Como una alternativa, y sí, se está trabajando, no yo particularmente, pero Andrea y demás han estado trabajando en ese tema como si bien como ellos lo usan para el recurso de ganadería, sí, desde ese enfoque, pero obviamente que si aumentamos digamos, la superficie sembrada con esta especie en esos lugares, obviamente también estaríamos contribuyendo a lo que es la actividad apícola. Bueno, muchas gracias, chicos. De todos modos, bueno, después van a quedar, obviamente, este video, esto va a quedar en video, así que van a poder repasar la charla a quien le interese, y obviamente están disponibles los chicos aquí en la experimental para cualquier otra consulta. Continuamos entonces ahora con la siguiente presentación. Agostina Jacobino nos va a estar hablando, como les decía, de los resultados del proyecto Apiarios Centinelas. Ago, tenés la palabra. Ago, estás muteada, ¿no? Por las dudas. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, perfecto. Bien, bien. Adriana también está con nosotros. Hola, Adriana, ¿no? Bien, la charla que continúa la vamos a dar en conjunto con Adri Pacini. Hola. Las dos, como mencionó Vero en un principio, somos investigadoras de CONICET, pero todo nuestro trabajo lo desarrollamos en la experimental de INTA Rafaela, trabajando, digamos, de manera articulada con los chicos de apicultura de INTA, así que somos como un solo grupo. Como ven, los participantes del proyecto somos muchos, porque es precisamente un proyecto de ciencia colaborativa. Empezó con un objetivo concreto, que era implementar un sistema de vigilancia epidemiológica para enfermedades que tuvieran algún impacto en la apicultura. Dicho así, suena pomposo, pero no era más que tratar de tener datos año a año de qué niveles de infestación de las principales enfermedades teníamos, de cómo se distribuían esas enfermedades a lo largo de la provincia de Santa Fe, y tener también comparación entre distintos años de la misma información, de modo tal de poder establecer alguna especie de fluctuación estacional o series temporales. Pero después el proyecto fue creciendo y en realidad nos dimos cuenta que había muchos objetivos que también se iban cumpliendo de manera indirecta, que era mantener una comunicación mucho más fluida y articulada con algunos productores, pero sobre todo con los técnicos que participan. De este proyecto participan Juan Ducar, que es un técnico que está en Ceres, Alberto Cainelli, que es un técnico que es asesor de una cooperativa muy grande de Santa Fe y siempre aporta muchísimos datos a este proyecto. Participan técnicos del INTA, pero que están en Reconquista o en Casilda, y que a su vez tienen sus propios contactos con otros productores, con apicultores. También participan profes de las escuelas agrotécnicas, principalmente de Carcarañá y de Casilda, Lionel y Edgardo, que creo que se iban a conectar y estarán por ahí. Entonces es un proyecto que fue creciendo con el tiempo y que tiene como un capital mucho más importante, que tiene que ver con la relación con el territorio, ¿no? Entonces, si bien seguimos generando año a año esa información que fue el disparador del proyecto, hoy por hoy lo principal para rescatar es la relación que tenemos año a año con los técnicos y con los productores, donde ellos envían la muestra o nos envían los datos, contestan encuestas y luego entre todos elaboramos un informe. Entonces, básicamente, dentro de las actividades del proyecto, podemos decir que en una primera etapa se hace una recolección de datos,
Esa recolección de datos se hace durante todo el año, más o menos en 3 momentos claves que Adri va a detallar un poquito más adelante. Luego hacemos un análisis conjunto de esa información, se redacta un informe, en ese informe participamos todos, entonces hay una mirada más desde el punto de vista nuestro, a lo mejor que tiene que ver con la información científica, pero también está la opinión o el aporte de los productores y de los técnicos que participan. Y dentro de la información que se genera, básicamente lo que vamos viendo es cómo se comportan esas enfermedades. Dentro de las enfermedades, Varroa destructor, que es una de las enfermedades que mencioné Manuel antes, y la otra enfermedad que nosotros apuntamos es la nocemosis. Son las dos que todos los años tratamos de mantener el relevamiento, y luego siempre el proyecto está abierto a buscar o ver si aparecen diagnósticos de enfermedades en particular, que pueden ser enfermedades que aparecen en algunos años con características específicas. En general, el objetivo que era esta información de base científica, también lo que hacemos después es tratar de divulgarlo, no solo a partir del informe, sino hemos presentado este año 2 resúmenes a congreso en donde participamos todos, los técnicos incluidos. Uno fue en el Congreso Argentino de Apicultura, que bueno, está momentáneamente suspendido por la situación sanitaria que todos conocemos, y el otro es un resumen que se presentó al Congreso Latinoamericano de Apicultura, que se va a desarrollar de manera virtual ahora en noviembre. Como mencioné antes, el capital o lo más interesante que nos gustaba destacar de este proyecto es el hecho de que se hace a partir de un enfoque que se llama de ciencia colectiva, en donde los actores del proyecto no solo estamos INTA y CONICET como una institución dedicada a la investigación, sino en articulación concreta y real con productores. Fíjense que aparece la Asociación para el Desarrollo Regional de Ceres y Ercilia, que es la institución a la que pertenece uno de los técnicos que participa activamente, la Cooperativa de Provisión Apícola COSAR, luego aparece la universidad, a partir, digamos, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Rosario, y escuelas agrotécnicas como son la de Carcarmia y la de Casilda. Entonces, la idea del proyecto es seguir creciendo, seguir incorporando diversos actores que pertenezcan a distintos, digamos, ámbitos de la producción apícola. El proyecto, cuando comenzó en el 2016, éramos 4 o 5, y teníamos 5 apiarios que se monitorearon solamente 2 veces. Luego, entre el 2017 y el 2020, hemos crecido hasta tener hoy por hoy 19 apiarios distribuidos en toda la provincia de Santa Fe, con todos estos actores representados, y ahora lo que nos queda es, a partir de este núcleo, o sea, de este núcleo sostenido, porque son 3 años de mantener la información constante, es empezar a crecer sumando más actores, más zonas de la provincia, y aumentar el grado de alcance que tiene este proyecto. La idea es sostenerlo en el tiempo, no es un proyecto que tenga fin, sí tuvo un inicio en el 2016, pero la idea es sostenerlo a lo largo de los años. Eso requiere, digamos, de un esfuerzo muy grande, porque hasta ahora, y en concreto, se hace con la buena voluntad y la colaboración de todas estas personas que nombré. No tenemos fondos propios, se hace así como poniendo en una bolsa todo lo que tenemos y rescatando siempre el aporte de los productores que ponen sus colmenas, que ponen su tiempo para colaborar, también para leer los informes, para dar su opinión. Así que realmente esto de ciencia colaborativa en este proyecto se cumple con creces. Como mencioné anteriormente, dentro de lo que realizamos es, seleccionamos una serie de apiarios que partimos de la base de aquellos contactos que teníamos allá por el año 2016. Hacemos 3 monitoreos al año solamente, empezamos con 4 y lo fuimos acortando a 3, por distintas razones. Primero por el tipo de información que se generaba, y segundo también para no sobrecargar a los productores o a los técnicos que van al campo a recolectar esta información. La información que se recolecta en cada uno de estos momentos del año es la categorización de las colmenas, como mencionó Manuel antes, si son colmenas grandes, medianas o pequeñas, la cantidad de cría que tienen disponible en cada uno de los momentos, y se toman muestras para nocemosis y para varrosis,
y luego se envían, hay dos opciones, pueden enviar la muestra colectada, o pueden enviar, sobre todo para el caso de Barroa, que el productor está muy acostumbrado a hacer la prueba del frasco y a leer la muestra cuando vuelve al campo, pueden enviar los datos. Y nos mandan solamente muestras para que nosotros hagamos aquí el análisis de nosmosis. En otros casos lo que se envía es muestras de ambas enfermedades. Lo que pedimos normalmente son 6 muestras por apiario. Lo hacemos al finalizar la cosecha, en el momento de la bajada a cámara, para tener una idea de cuál es el nivel de las enfermedades antes de que se apliquen los tratamientos sanitarios correspondientes. Luego lo hacemos al finalizar esos tratamientos para también tener una idea de qué grado de eficacia han presentado los tratamientos. Y luego lo pedimos o lo coordinamos para el inicio de la temporada siguiente, que va desde agosto hasta octubre, noviembre, dependiendo de las zonas dentro de la provincia. Eso lo coordinamos y lo acordamos cada uno de los técnicos o productores, de acuerdo a dónde estén emplazadas las colmenas que participan. Luego, una vez al año, les enviamos de manera online una encuesta que intentamos de que sea breve pero informativa, donde relevamos no solo el tipo de tratamiento que se aplicó, sino el tipo de alimentación que se implementó en el apiario, tanto energética como proteica, algunas percepciones sobre mortandad y uso de agroquímicos, como para tener una idea general, digamos, de lo que ocurre en el ambiente, y también les consultamos sobre la producción de miel de ese año, como para ir asociando por zona y por nivel de enfermedad a la producción, que termina siendo en última instancia un dato muy importante para los apicultores. Toda esta información luego se vuelca, como les decía, al informe, y tiene dos objetivos. Por un lado, que la información se analice desde el punto de vista científico, pero también de que sea un insumo para la toma de decisiones de los técnicos, de los productores, en el caso de que sea necesaria alguna recomendación, corregir alguna práctica, como vamos a ver algunos casos que nos fueron surgiendo en estos 3 años de proyecto. Los dejo con Adri para que pueda hacer un resumen de lo que hemos visto a partir del 2017. Bueno, buenos días a todos. Como comentaba Agostina, esto comenzó en el 2016, en donde pudimos seleccionar los apiarios, ponernos en contacto con los apicultores y con los técnicos quienes podían participar del proyecto. Ahora lo que le queremos mostrar es un poco de los resultados y lo que obtuvimos de todo ese trabajo que se viene realizando desde el 2017, en relación principalmente a mejorar algunas prácticas de manejo que mejoren la producción y a su vez también disminuyan los niveles de algunas enfermedades. Bueno, acá como para que ustedes vean, lo que les estoy mostrando es los resultados de ambas enfermedades, tanto Varroa como Nosema, en las regiones que nosotros realizamos los trabajos. En el 2017, como bien dijo Ago, había 14 apiarios. En la zona sur teníamos en ese momento 3 apiarios que se estaban relevando, y de las encuestas surgió que la aplicación de acaricida era del producto Amitraz. Allí lo que vimos es que los resultados, fíjense, el pretratamiento sería luego de la bajada a cámara, posterior a la cosecha, es lo que nosotros llamamos pretratamiento. El posttratamiento es luego de esta aplicación de algún tratamiento, y el IT es lo que llamamos inicio de temporada. En esos 3 momentos es cuando realizamos los relevamientos tanto de Varroa como de Nosema, y lo que pudimos detectar ese año, en particular en la zona sur, es que los niveles de Varroa, más allá de que fíjense que comenzaron con un 6% promedio de los apiarios relevados, no bajó a los niveles que nosotros deberíamos considerar como óptimos, o que la acaricida estaba resultando efectivo. Fíjense que en el post-tratamiento tenemos más del 1%,
cosa que no es recomendable, y comúnmente en ese caso debemos realizar una segunda aplicación. Y para el inicio de temporada los niveles habían aumentado hasta un 3%, más de un 3%. En el resto de las regiones, como pueden ver, en la zona centro, que teníamos 7 apiarios relevados, se había utilizado flumetrina y oxálico, flumetrina en el invierno y oxálico en la primavera, y los niveles de 6, más de 6,80, digamos, que teníamos, fíjense que eran más altos incluso que los del sur, y bajaron hasta 0,28 con la aplicación del tratamiento. Por otro lado, en la zona de la costa también los niveles no eran tan altos y se bajaron hasta 0,02 en el inicio de temporada, y en la zona norte, con la aplicación de flumetrina en el otoño y timol en la primavera, también se vio una reducción importante en los niveles de barroa. ¿Qué pasaba entonces en la zona del sur de Santa Fe? Que los niveles no estaban bajando como debía ser, dada la aplicación del acaricida. Nosotros pensamos en principio que la eficacia del acaricida no había sido buena, digamos que los niveles de reducción no habían sido buenas debido a la aplicación del acaricida. Y por otro lado, lo que se pudo determinar, tanto con el registro que teníamos de la fortaleza de las colmenas, es que los niveles de cría a lo largo de todo el año, en todos los muestreos que habían realizado los técnicos y los productores, también eran muy elevados. Entonces consideramos que posiblemente había una falla en el bloqueo, lo que hacía que a lo largo de todo el año había una gran cantidad de cría en esas colmenas, lo que hacía que la barroa, por más de que el tratamiento había sido efectivo y podría haber bajado en gran parte las cargas, seguía habiendo mucha cría, lo que hacía que la barroa se siga desarrollando dentro de la colmena. Como comentó Agostina, lo que primero hicimos fue hacer reuniones con los participantes del sur de Santa Fe, los que estaban participando en ese momento en el proyecto. Realizamos tanto una reunión con los técnicos y también una reunión con los apicultores de la zona, como para comentarles los resultados del proyecto. Y luego con solamente el grupo que participó, tratamos de buscar estrategias o ver qué podía ser lo que estaba pasando. Y decidimos al año siguiente implementar una estrategia de suplementación con carbohidratos luego de la cosecha, lo que se denomina el bloqueo de cámara, para ver si efectivamente era ese el problema que estaban teniendo los apicultores o los técnicos a los cuales estábamos relevando. Siguiente, Agos. Bueno, en el 2018, fíjense que con la aplicación de flumetrina en este caso, y con esta nueva forma de trabajar, digamos, en este caso porque no se estaba haciendo el bloqueo, fíjense cómo se observó que los niveles se redujeron hasta menos del 1% en el post-tratamiento, que es lo que comúnmente queremos ver. Ahora bien, este año, 2018, lo que pudimos detectar es en la zona norte. Otra cosa importante, ya en el 2018, como bien comentaba Agos, la cantidad de apiarios que teníamos era de 16, y se habían agregado un apiario en la zona sur y dos apiarios un apiario en el centro y un apiario en el norte. Y lo que pudimos ver en este momento es que se estaba aplicando acaricidas caseros. Fíjense que en post cosecha hay dos valores. Considerando los apiarios, sin tener en cuenta, en uno de los apiarios que relevaron, habían aplicado acaricidas caseros en este post-tratamiento. Si nosotros hacemos un promedio, el promedio daba más alto, daba 1,06 con todos los apiarios, incluido este que había sido aplicado la acaricida casero. Y sin considerar ese apiario, los niveles eran de 0,64. Entonces allí podemos ver otro inconveniente,
lo que dio también como resultado, sí, la siguiente. Estos resultados también pudieron demostrar que había una posibilidad de que era que este tratamiento casero no estaba siendo efectivo, pero en este caso, como van a ver en el año siguiente, el acaricida casero se sigue utilizando, entonces allí tenemos una disyuntiva entre tratar de resolver este tema. Por otro lado, lo que se vio también en los niveles de nosema, principalmente en la zona norte, es que debido a un efecto de la división de colmenas en primavera, esto fue una consulta que nos realizaron los técnicos, porque fueron ellos los que estuvieron viendo este efecto, posiblemente los niveles de nosema se hayan visto reducidos. Entonces, desde ese punto de vista, lo que decidimos es, con los técnicos del norte, comenzar un ensayo para determinar si realmente estos niveles de nosema se ven reducidos por la división de colmenas que realizan ellos en primavera. La siguiente. Para el año 2019, como les mencionaba antes, aquí el problema lo podemos observar nuevamente en la zona sur, en donde el post-tratamiento, estos apiarios son los mismos que venían de los años anteriores. Fíjense que ya el nivel del inicio de temporada se ve afectado también por los niveles de varroa, y se sigue utilizando amitraz de forma casera. Entonces, acá este problema, que no estamos pudiendo resolverlo, se sigue viendo que los niveles de varroa siguen altos, tanto en el post-tratamiento como en el inicio de temporada. La siguiente. Entonces, de acuerdo a lo que hemos obtenido en este proyecto, lo que hemos hecho y concretamente resuelto es que implementamos una estrategia para reducir las altas cargas de barro en la zona sur, una estrategia de manejo que en muchos de los apiarios se realiza, pero puntualmente en ese pudimos detectar que no se estaban realizando y por eso eran las cargas elevadas. Lo que tenemos en curso hasta este momento es un ensayo de división de colmenas en la zona norte para determinar si esto puede estar favoreciendo a que no se desarrollen altos niveles de nosema. Y lo que queremos hacer, o que estamos intentando hacer, es sumar más apiarios al sistema de vigilancia y continuar buscando nuevas estrategias para mejorar la producción apícola de esta manera, tratando de hacer los relevamientos y de ir identificando en cada región cuáles son algunos de los problemas que pueden tener solución. Como podemos ver, hay algunas cuestiones que es muy difícil abordarlas y que también entendemos que tal vez escapan a lo que nosotros podemos hacer desde el proyecto. La siguiente. Por otro lado, los queríamos invitar a participar en la encuesta de colmenas, todos aquellos que sean apicultores y que estén en este momento en la reunión. Sería muy importante que participen en la encuesta 2019-2020 de pérdida de colmenas, que lo que trata es determinar cuál de todos estos factores o qué factores se interrelacionan para que provocan las pérdidas de las colmenas. Y bueno, el mes que viene va a estar bueno, acá en este link van a poder obtener la encuesta y bueno, y van a poder saber, digamos, con algunos resultados que ya tenemos, porque esta encuesta se viene realizando también hace aproximadamente 2 años, y ya hay algunos resultados que indican que hay ciertas relaciones entre el manejo y las enfermedades que podrían estar favoreciendo la pérdida de las colmenas. Para aquellos que estén interesados en participar del proyecto de Apiario Centinela, les dejamos nuestros correos también y nos pueden escribir. Como dijo Agos, esto es ciencia participativa. Todos los que están actualmente realizando los muestreos lo hacen también a pulmón, pero bueno, lo que queremos es tratar de mejorar la producción apícola y por eso estamos realizando estos trabajos.
Bueno, muchas gracias, chicas. La verdad que excelente la información que se obtiene de este tipo de proyectos colaborativos, pero lo más importante que creo que se puede rescatar de la charla de Agos y de Adri es que para poder mantener estos proyectos a lo largo del tiempo, lo importante es la sinergia que se genera entre lo público y lo privado, entre las instituciones de ciencia y técnica y los productores y las cooperativas. Y así que bueno, creo que hay que felicitarlos a todo el grupo y a toda la gente que colabora y por supuesto tratar de seguir porque la información obtenida así a lo largo del tiempo siempre es muy importante. Les pedimos disculpas a todos por un cartelito que aparecía, no sabemos de dónde, no queríamos interrumpir a las chicas, pero bueno, son estas cosas que nos pasan con esta nueva forma de encontrarnos en la virtualidad. Por ahora no tenemos ninguna pregunta. No sé si alguien quiere hacer una pregunta en este momento. Tenemos unos minutitos más. Si alguien quiere, puede pedir la palabra por el chat o levantar la mano en el Zoom. Aquí, bueno, acá nos dice Jorge que felicitaciones por la exposición, Jorge Cáceres. Así que, bueno, nosotros, les repito, vamos a estar poniendo en el YouTube, en el YouTube de la Experimental de Rafaela, ya está en el chat el link, esta exposición, este video. También vamos a agregar allí algún material, así como teníamos este pedido sobre floración, también la encuesta, chicas, si les parece podemos poner el link al pie del video. Y bueno, y ya estuvieron viendo entonces ustedes todas las, digamos, los contactos, los nombres, saben que estamos aquí a disposición de todos ustedes. Si no tenemos ninguna pregunta, vamos a dar por cerrada esta primera reunión. Les contamos que este es el primer martes de un ciclo de 5 martes en los que el área de agronomía de la Experimental de Rafaela estar presentando varios temas, como hoy que presentamos la producción apícola. El martes que viene vamos a ir con el cultivo de sorgo como oportunidad para esta campaña, y después en los siguientes martes vamos a estar hablando de cosecha de trigo, de elección de cultivares de soja, el tema de la protección del cultivo de soja, y finalmente terminando ya por fines de octubre vamos a estar hablando de agua y forrajes en ambientes con restricciones. Así que si algunos de los aquí presentes nos han acompañado durante la hora y media que estuvimos, no se ha ido nadie de esta reunión, así que indudablemente ha sido interesante. Les agradecemos mucho a todos los disertantes y a todos los presentes, y los esperamos en las próximas reuniones. Muchas gracias a todos. Les pedimos que se queden a los disertantes, no se vayan de la sala. No sé, Esto de la tecnología es un poco difícil. es muy raro ese cartelito. Pero salió bien. Igual se iba y salía. Sí, no sé. ¿Ahora te Y aparece? al principio, cuando estaba probando la compu mía, aparecía. Después se fue solo, yo no toqué nada. ¿En tu compu también aparecía, Emma? Al principio, cuando la encendí esta mañana, antes de que arranquemos la charla, yo la tenía abajo en la pantalla y aparecía. Pero después se fue sola. Yo no toqué nada. Creo Bueno, que y Lago no pudo hacer nada. La del retumbe fui yo, disculpas. ¿Cómo? La que le retumbaba a Emanuel fui yo porque yo tengo el parlante. Así que me di cuenta, si me iba a matar. Sí, tengo la grabación. Bajé el volumen del parlante. ¿Cómo, Cristian?